Este es el podcast 23 grados. 23 grados. Una producción de prosati.com. Hola, ¿cómo están? Sábado de Gloria, Sábado Santo, como quieran llamarle, es uno de los días que podemos decir triste, pero ahora del lado de los discípulos. Imagínense, el maestro, el que seguías, el que creías que iba a ser tu salvador, el que iba a liberar al pueblo de Israel, había muerto. Entonces, ¿qué quedaba? ¿Qué lo que procedía? Todo lo que habíamos creído, todo lo que habíamos hecho se está perdiendo. Es un día complicado para los seguidores de Jesucristo, no solamente para los apóstoles, para todos aquellos que creyeron en Él, porque ellos seguían pensando que Él iba a ser quien los iba a liberar en el sentido físico, en el sentido político de la opresión que tenían con el pueblo romano. Sin embargo, el que te habían puesto todas sus confianzas estaba muerto. Y es interesante que la iglesia le llama Sábado de Gloria y hay muchas teorías al por qué se le dice así, que si fue un día perdido, que si fue un proceso, que si no lo sabemos con exactitud. Pero sí sabemos una cosa interesante, es de que era parte de lo que se había profetizado y Jesús mismo lo había dicho por lo menos en 3 ocasiones, que él iba a resucitar al tercer día, pero aparentemente nadie lo recordaba. Y vamos a ver cómo esta situación a veces también la presentamos de una u otra manera, porque no se supone que él iba a hacer lo que nos había dicho, no se supone que todo lo que nos habían comentado desde, en este caso a ellos desde pequeños, se iba a cumplir con ese hombre. Así que vamos a ver en qué situación está y cómo lo ven ustedes, chicos. A ver, Empezamos con Dieguito. Vamos, Dieguito, cuéntanos. llegué. Estás muteado, manito. Estás muteado. Híjole, estaba muteado. Este, justo hace un momento que estábamos conversando la situación, creo que nunca me había puesto a pensar en muchas de las cosas de las que platicamos fuera del aire. Y sí es bien interesante el que como tal no haya una explicación concreta de qué es lo que estaba pasando, ¿no? En la parte espiritual, sobre todo, ¿no? Pero sí quisiera imaginarme esa parte de los discípulos, ¿no? Justo el no entender qué es lo que está pasando, ¿no? Porque, pues, por lo menos yo en lo particular, eh, en algún momento me he apartado mucho de Dios y el no tener la presencia de Dios y el sentir que Dios está lejos de ti, aún que no lo está, el simple hecho de sentirlo tú personalmente es súper, súper complicado. Ahora ellos que sí vivieron esa parte de no sentir la presencia de Dios cuando tenían al mismo Jesús enfrente, sí, sí debe haber sido un shock impresionante. Por esa parte y por la otra parte, pues la parte del Mesías que ellos esperaban, ¿no? El Salvador, el ver como todo eso frustrado, mm, no me quiero imaginar, ¿no? Si para uno es complicado sabiendo que Dios está aquí y que tú no puedes sentir su presencia, ahora imagínate el que realmente la presencia de Dios sea apartada de tu vida, ¿no? Entonces, pues yo creo que para reflexionar sí está bastante bueno, ¿no? Yo creo que eh, no esperemos a que Dios aparte su presencia de nosotros, ¿no? Ahorita que puede ser hallado,
y puede ser encontrado, busquemos la presencia de Dios todos los días en nuestra vida hasta hasta que Él nos lleve a su presencia física, bueno, espiritual, ¿no? Yo creo que esa es una de las enseñanzas con la que yo me quedo de toda esta situación, que no se habla mucho de este día, pero sí, yo creo no es algo que quisiera experimentar, ¿no? El realmente estar fuera de la presencia de Dios. Regreso contigo al estudio, Sam. Gracias, Dieguito. Es algo para reflexionar bastante. Sí, no. Híjole, también igual que Dieguito, yo creo que no me había hecho ese cuestionamiento como tal, de qué pasaba, ¿no? En ese día. Eh, había escuchado cosas, pero realmente analizar ese día, lo que estaba pasando, las circunstancias en las que estaban, como bien decías, ¿no, Sam? Como comentó Dieguito, ¿qué estaba sintiendo la gente que había creído en que Jesús era el Salvador, ¿no? En una esperanza de que iba a haber algo más, ¿no? Algo que se veía tan tangible, tan presente, y que de un momento a otro ya no está, ¿no? O sea, esa incertidumbre, esa angustia, ese pensamiento, yo creo que todos en algún momento como cristianos en nuestro caminar, hemos tenido ese momento de decir, ¿y si estoy siguiendo lo correcto? ¿Y si estoy yendo en el camino indicado? ¿Si estoy caminando? O sea, tenemos esa incertidumbre, nos llega a pasar esa incertidumbre de decir, ¿realmente estoy haciéndolo bien? ¿O realmente estoy creyendo en lo correcto? ¿Realmente estoy llevando, haciendo lo que me va a llevar a algo mejor o no lo estoy haciendo, ¿no? Yo creo que en ese momento, igual lo platicamos fuera del aire, esa parte de sentir que Dios te ha dejado o que Dios no está presente o que estás viviendo un momento en donde no ves una respuesta. Yo creo que todos lo hemos pasado, en donde nuestro día más oscuro parece que no tiene salida, que te, que todo te está presionando, que todo te está pasando. Híjole, ha de ser bien complicado, ¿no? Y para ellos, que como bien decía Dieguito, lo experimentaron en carne viva, tener al mismo Jesús de frente, convivir con ellos, ver los milagros, ver todo. Yo creo que hay muchas cosas que ni siquiera se plasmaron en la Biblia de lo que pudo haber hecho Jesús. O simplemente el hecho de convivir con él, eh, híjole, eh, no sé, no me imagino esa tristeza que pudo haberse generado en ellos, ¿no? Que pudo haber estado en sus vidas, que pudieron estar experimentando, y a veces nosotros nos hundimos en un vaso de agua, ¿no? Nos hundimos en un charquito. eh, y como decía Chess, creo que en el capítulo pasado, este, se nos olvida que Dios está ahí, ¿no? Siempre, que Dios está en medio. Y a veces estas cosas nos desvían la mirada de la promesa, de las promesas que Dios hace, ¿no? Se nos olvida que Dios prometió siempre estar con nosotros. Obviamente, como también lo comentaba Dieguito, ¿no? El hecho de nosotros estar firmes en lo que creemos, estar firmes y con la convicción de que Dios va a obrar. Vamos a pasar momentos difíciles, sí, vamos a pasar momentos complicados, también momentos en los que podamos sentirnos solos y que Dios no está, también lo vamos a pasar, pero Él nunca deja de sostenernos y de vernos, ¿no? Entonces, yo creo que fue un día muy, muy, muy complicado. Que a veces hay tantas cosas que no alcanzamos a comprender. Yo creo que si algún día nos encontramos cotorreando con los apóstoles, sería bueno preguntarles qué sintieron. Decir, no, hombre, hermano, a ver, siéntate, porque
Chess, cuéntanos. Justo como complemento a lo que han dicho mis compañeros y amigos, creo que, bueno, en absoluto no se compara en nada el ejemplo que voy a poner, pero quisiera como entenderlo de esa manera. Seguramente todos hemos tenido o sufrido la pérdida de algún familiar al cual queremos mucho. Y por lo general ya cuando pasa el día en que pues ya se entierra el cuerpo, casi siempre se queda en los días siguientes el recordar, ¿no? ¿Te acuerdas cuando hacíamos esto? Fuimos a tal lugar, ¿te acuerdas de su risa? ¿Te acuerdas? Y yo creo que eso era lo que estaban pasando los discípulos en ese momento, un poco lleno de tristeza y de confusión, porque es cierto, olvidaron que él había dicho que iba a regresar. Y seguramente ese tiempo fue de recordar todas las cosas que el Señor Jesús hizo, los milagros, la manera en la que hablaba con cada uno de ellos. Seguramente tenía, yo siempre he creído que su relación con ellos fue tan cercana que lo conocían a la perfección, ¿no? Qué le gustaba de comer, qué no. O sea, la Biblia no especifica, pero yo siento que al pasar tanto tiempo con ellos, pues fue una relación bastante cercana. Entonces, al saber que en este tiempo él ya, pues ya aparentemente había terminado todo, ya no, ya había muerto, como que yo siento que tal vez en ese momento ellos solamente recordaban las cosas que vivieron con él, tal vez algunos con alegría, otros con tristeza. Seguramente el día se hizo muy largo en pensar y en recordar, pero creo que lo importante es que, pues bueno, algo importante para destacar es que aunque olvidaron lo que iba a pasar después, no porque lo olvidaran quería decir que no iba a pasar, ¿no? Y como no mencionaba, a veces nosotros en la actualidad, yo no los juzgo, ¿no? Porque me ha pasado a mí de cosas que nosotros conocemos, que sabemos que las promesas del Señor son claras y se nos olvida. Y vivimos así como de manera cotidiana y pasa algo que te hace recordar y te regresa nuevamente al carril de, oh, es verdad, él prometió que estaría aquí, que no me iba a dejar, que todo el tiempo iba a tener cuidado de mí. Y yo creo que sin duda fue algo que marcó, ya ellos traían seguramente su corazón muy desolado por lo que había pasado, pues les tocó presenciar lo que estaba pasando. Seguramente hubo culpa, hubo remordimiento, hubo muchísimas cosas que pudieron haber experimentado. Sin embargo, pues al final de esto nosotros entendemos y conocemos cómo termina la historia. Y lo padre de esto es que nosotros podamos recordar que a pesar de que tengamos múltiples fallas, múltiples errores, que no es la idea, ¿verdad? No te quiero alentar a que vayas por la vida pecando, ¿no? Pero sí recordar que las promesas de Dios ahí están, que son claras, que basta con que las leas y entiendas a qué se refiere y que siempre tengamos presente lo que Él prometió para nuestras vidas. Entonces seguramente para ellos fue un momento de recordar un poco como nosotros lo hemos estado haciendo, pero que nosotros también recordemos siempre que pues Él ha prometido estar ahí, porque no, porque resucitó, no se quedó muerto, como algún familiar que pues queda el pensamiento y ya no lo vuelves a ver. Pero nosotros tenemos una promesa en que sí, y ya. Charlie. Ok, ok. Yo creo que algo que han estado hablando mis amigos, ¿no? Es de lo que experimentaron sus discípulos en ese tiempo. Yo lo quiero abarcar en la actualidad. Tal vez estés pasando por problemas muy fuertes, enfermedades, pérdidas, o aún estés pasando por situaciones oscuras en tu vida, en tu corazón, ¿no? Si en ese tiempo que estaban los discípulos tenían promesas, no recordaban cosas, no hubo miedo, tristeza, temor de que todo lo que
se les había prometido, no lo veían. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban dolidos, cegados. Yo creo que en la actualidad muchas veces las circunstancias, la rutina, lo cotidiano de la vida te aparta o te aleja de Dios. O como se dice, ¿no? Se va alejando por lo... No es malo la prosperidad, no. No es malo ser bueno en tu trabajo, pero sí te va enfriando en el aspecto de buscar a Dios o acercarte a Dios, o aún en la enfermedad. Tal vez estés enfermo o estés pasando por una situación así de un familiar. En vez de acercarte a Dios, te alejas. Yo creo que esos son esos días oscuros que tú puedes acercarte a Dios incondicionalmente como te encuentras. Yo sé que es difícil, muchas veces pensamos o decimos, ¿no? Se le hace fácil decir, acércate a Dios cuando no estás enfermo. Acércate a Dios cuando no tienes tantos problemas. Acércate a Dios como si Él viniera con una varita mágica y me ayudara a todo. En un momento a otro va a cambiar todo. Tal vez no va a cambiar de un momento a otro. Hay milagros que pasan, eso sí, porque Dios puede hacer las cosas todo posible en un momento. Pero yo creo que algo que en este tiempo oscuro que tú estás viviendo en este momento, acércate a Dios, experiméntalo tú primeramente. ¿Para qué? Para que en ese experimentar sea tu experiencia para con Él. Y sobre todo, ¿no? Que, como decía Ches, Sino y Diego, ¿no? Ese tiempo que los discípulos estuvieron juntos, en medio de su tristeza, de su dolor, se consolaban, recordaban, y tú acércate con personas que te puedan ayudar. Tal vez tú no sientas que te comprendan o te entiendan en ese momento, pero simplemente con que no estés solo, Dios los puso por algo junto a ti. En medio de esa soledad, tú busca, todos sabemos que está Dios con nosotros, sí, pero experiméntalo tú, con una persona al lado, o simplemente con que no hables, con que está a tu lado y nada más estén ahí sentados. Dios va a hablar, Dios va a tratar, Dios puede sanar, o simplemente con que tú en tu pensamiento, en tu alma, en tu corazón, tú lo invoques, Él te puede ayudar en ese tiempo oscuro. Yo sé que es difícil, y yo te estoy hablando acerca de la actualidad. Imagínate si para nosotros fue difícil, para los discípulos en ese tiempo. Yo creo que estaban unánimes juntos, solos, entre ellos platicando, llorando, recordando, como dice Ches. Pero yo creo que en ese tiempo es para pensar y meditar realmente qué parte de tu vida quieres, qué quieres experimentar personalmente. Y eso sí yo les animo. Es un tema muy fuerte, muy difícil, porque fue un tiempo de que Jesús había muerto. Yo creo que pasaron muchas cosas, no nada más en lo natural, sino también en lo espiritual. Yo sí te animo a que, a pesar de que estén tus días oscuros, te acerques a Dios. Eso sería todo. Bien. Bueno, ya para cerrar este día, dos cosillas. Sí fue el momento más complicado para los discípulos por ahí. Hay un canto que refleja muy bien lo que estaba pasando y lo muestra en la Biblia, que dice que algunos habían pensado que todo había acabado y ellos regresaron a lo que estaban haciendo antes. Pedro regresó a pescar, aun cuando Jesús ya les había dicho que él había dicho a él precisamente que ya no iba a ser pescador, sino que iba a ser pescador de hombres. O sea, todas aquellas promesas, todas aquellas cosas se habían perdido. ¿Por qué? Por el mal momento en el que estaban pasando. Si enseñanzas se nos olvidan, si las palabras se nos llegan a olvidar, pues es difícil recordar esas palabras bonitas que nos dijo Jesús, ¿no? Hace poco hoy precisamente hace unas horas se estrenó bueno, el día que estamos grabando precisamente esto, se estrenó una predicación que dice te han engañado, porque normalmente lo que venden la mayoría de las iglesias es de que no vas a pasar ningún rato malo, y pues como decían mis compañeros, esa no te la creas, ¿no? Te han engañado, ¿no? Eso no es una realidad. De hecho, hay una promesa muy clara de Jesucristo que dice que vamos a tener aflicciones, que no la vamos a pasar bien. Pero al final dice, confíen en mí, que yo he vencido al mundo. Y eso es precisamente lo que queda para reflexionar.
Sea como haya sido, que este día signifique algo que no, que tenga que ver por tiempo, número, que si fue para cumplirse una profecía o no, y lo que quieran que haya pasado. Es un buen momento para reflexionar y ponerse a pensar, ¿realmente le creímos al maestro? ¿Realmente supimos lo que nos quería decir? ¿Realmente lo que nos dijo fue verdad o no fue verdad? Y es que hasta en las palabras de él decía que iba a pasar por un momento trágico, pero ellos no lo recordaban. Y es natural, ¿por qué? La Biblia lo dice muy claramente, tenían miedo y se fueron a encerrar, porque obviamente sabían que iban a venir por ellos, querían acabar todo lo que Jesucristo había hecho. Sin embargo, el día de mañana vamos a ver que no fue así por un evento que aconteció muy grande. Así que momentos oscuros, solamente recuerda, refúgiate en lo que el maestro te dijo porque va a ocurrir. El problema es de que, ¿qué estabas haciendo cuando el maestro te estaba diciendo lo que iba a pasar? ¿Qué estabas haciendo? ¿Realmente lo crees o nada más fueron unas bonitas enseñanzas? Buen momento para recordar y reflexionar, ¿no? Bueno, Sí. domingo y último capítulo. Nos vemos mañana para el final perfecto, el cierre de una semana impresionante. Así Nos es. vemos. See you. Adiós.